días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia de este lunes. Ya es lunes, estamos a 22 de enero del 2024 y con muchísimo gusto, como siempre, te estamos dando una muy cordial bienvenida para que te quedes aquí conmigo los próximos 60 minutos casi para platicar de esas cosas que nos mueven, que nos conmueven, que nos incluso que nos paralizan, bueno, que ayudan a que podamos convertir nuestra vida en algo mejor. Y para esto, pues vale mucho la pena hablar del tema que hoy hemos elegido para ti, que es precisamente el inmenso poder de la intención y cómo aprender a dirigir nuestros pensamientos a la acción para que no se queden solamente en eso, en lo que llamamos la intención. Pero sabes, esto de la intención, ya lo decía el finado Wayne Dyer, el doctor Wayne Dyer, que en su momento escribió un buen libro, se llama El poder de la intención. Yo recuerdo haberlo leído una o dos veces, no estoy muy seguro, pero sí me gustó muchísimo la forma en que el doctor Dyer en su momento escribió este libro. Y voy a hacer algunas reflexiones a propósito de esta obra, de este libro que, si mal no recuerdo, era de Editorial Grijalbo y se llama El poder de la intención. Pero en fin, esa es otra cosa. El asunto aquí es que tenemos precisamente la intención, y ahora sí que vamos a hablar mucho de esto, que se puede definir como ese pensamiento que enfocamos pensando en cómo realizar una acción determinada, porque la intención es capaz de producir una energía, es como las ganas de hacer algo o lo que verdaderamente queremos hacer cuando logremos eso que queremos hacer. ¿Cuál es la intención? Pues entonces esta intención produce una energía lo suficientemente potente, que esto es algo de lo que más me gusta, que puede alterar la realidad física. O sea, cuando nos proponemos algo, nuestra intención es ir para acá o ir para allá o bajar o subir o como tú quieras, y entonces inmediatamente empiezan a actuar esas fuerzas invisibles. Bueno, cualquiera podría decir, sí, ok, yo creo en las fuerzas invisibles, en la energía. Muy bien, lo que sea que actúe para lograr nuestros objetivos, vamos a llamarle intención, que produce una suficiente cantidad de energía mental como para poder transformar y percibir de una manera distinta la realidad física. No porque movamos objetos con la intención de hacerlo, pero sí porque incluso si tenemos la intención y la confianza y vamos a llamarle fe de que podemos comunicarnos con nuestros órganos de nuestro cuerpo, que nos podemos comunicar con nuestras células para que literalmente ordenarles que hagan bien su trabajo para lo que fueron creadas, bueno, entonces es como, no sé, la generalidad de los médicos
opinan que mucho para que el paciente se reponga y se alivie o sane, mucho depende de lo que el paciente crea de sí mismo, la intención que tiene de curarse, de sanar, de sobrevivir, etcétera, etcétera. Entonces, en las últimas décadas se ha realizado una serie extraordinaria de experimentos que evidencian que el tener ciertos pensamientos, y cuando digo ciertos pensamientos, quiero decir que no son todos, pues. O sea, no podemos tener la intención de volar y decir, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero Diosito me tiene que poner alas para poder volar. O sea, hay de intenciones a intenciones y hay de realismo a realismo. Y entonces, todos estos pensamientos dirigidos a un fin que puede afectar incluso nuestro propio cuerpo, el funcionamiento y la forma de nuestras propias células, los objetos inanimados y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. Y cuando leía esto, repasaba esto para informarme más con respecto al programa de hoy, me acordé de Uri Geller. Bueno, hay gente que está lo suficientemente joven como para no tener ni idea de quién era Uri Geller. Bueno, este señor que doblaba cucharas en la televisión y movía objetos y que era obviamente el poder de lo que llamamos telequinesis o lo que podemos hacer para mover objetos con la mente. O sea, ese es otro asunto porque la telepatía, la telequinesis es posible aprendiendo a hacerlo, pero no es el tema, sino el tema es que yo creo que las influencias mentales sobre los seres humanos que vamos a analizarlo de alguna forma como lo planteaba el Dr. Dyer en su libro del poder de la intención, porque mira, ¿cuál es mi intención hoy al hablar de esto? Bueno, mi intención es que aprendas más, que aprendamos un poco más, que tengamos nociones acerca de lo que realmente puede ser capaz nuestra mente, nuestros pensamientos de lograr, si podemos enfocarlos hacia la intención que nosotros tenemos. Porque mira, vamos al otro lado. Hay ocasiones en que decimos, ay, discúlpame, no fue mi intención lastimarte, dañarte, herirte, golpearte, rasparte, etc. Bueno, y creo, a lo mejor estoy exagerando, pero creo, he leído por allí en algún lugar, que en el aspecto de la ley, de lo que es jurídicamente legal, si el potencial culpable o homicida o un asesino, o como quieras llamarle, no tenía la intención de hacer lo que hizo, es un, digamos, no sé cómo llamarle porque no soy abogado, pero es un desagravante porque si lo hizo de una manera accidental o no intencionada, bueno, pues hay otras figuras, ¿no? Pero fíjate que la intención ha sido utilizada muchas veces con fines terapéuticos. Algunos estudiosos han hecho investigaciones de, por ejemplo, de pacientes, no sé, cualquier tipo de paciente que hayan tenido su enfermedad en una etapa avanzada. Incluso, ¿sabes? Te invito para que busques, ya sea en las redes o en Amazon, donde quiera que lo encuentres, un libro de Chopra que precisamente se llama Curación Cuántica. Bueno, no te puedo dar más detalles, simplemente búscalo. Entenderemos cómo es que el poder de la intención incluso puede lograr eso que los expertos científicos llaman curación cuántica. Bueno, pues hoy te quiero platicar, no te quiero ver, te quiero platicar acerca de cómo muchas veces, déjame ver si estoy en lo correcto, porque de repente se me pierde esta situación aquí, en donde decía el autor, creo que es peruano, o bueno,
es sudamericano, el doctor Carlos Castañeda, o Castaneda, le dicen como una especie de nombre artístico, digámoslo así, decía que hay en el universo una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los chamanes llaman propósito. Y aquí se vuelve interesante porque absolutamente todo lo que existe en el cosmos, decía Castañeda, está ligado al propósito por un vínculo de conexión. Y vamos a ver cómo es eso. Así que te invito para que continúes con nosotros, que te quedes aquí en el programa, porque la verdad es que la vamos a pasar muy bien, como dice el inicio del programa, la vamos a pasar muy bien. Bueno, no tenemos aún comentarios. Yo te invito para que, si es posible, bueno, pues nos dejes tus comentarios, de ser posible, de dónde nos acompañas, dónde nos escuchas, dónde nos ves. Recuerda que este programa se transmite o hay un live streaming los lunes, los miércoles y los viernes aquí en Facebook Live, y luego la repetición en YouTube. También puedes buscarnos en nuestro club, iba a decir club, pero no, es un canal. El canal se llama Gilberto Marín, como tu servidor, y ahí puedes encontrar y reproducir y compartir y poner like y suscribirte a nuestro canal de YouTube en Gilberto Marín, con este programa que, por cierto, lo puedes buscar como El Inmenso Poder de la Intención. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, es el momento de ir a una breve pausa y luego regresar con muchísimo gusto. Estamos en vivo en este lunes, lunes que es hoy 22 de enero del 2024. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, ¿cómo podemos definir exactamente lo que es la intención? Fíjate que las palabras del doctor Castañeda que acabo de citar, decía que el propósito que existe en el universo es cuando, equilibramos, afinamos o sintonizamos con el universo. Esto ya sabes que suena un poquito para muchos esotérico, medio metafísico, y como que hay cosas que no entendemos. Bueno, debo decir que hay mucha gente que no entiende esto porque no puede figurarse que, todo depende del valor de las palabras. Cuando decimos metafísico, es meta, más allá de lo físico. O sea, no podemos verlo físicamente, pero sí podemos entender que hay cosas que percibimos, pero que no son perceptibles. O sea, es un poquito como la nueva marca Meta. En lugar de Facebook, bueno, los ideólogos allí en el grupo se dijeron, ok, vamos a ponerle Meta, porque Meta va más allá de lo que es Facebook, por ejemplo. Y metafísico va más allá de lo físico. Entonces, en lo metafísico podemos encontrar con que el propósito, eso que llamamos propósito, es lo que nos lleva al camino de la realización. Entonces, yo te podría decir, oye, ¿dónde está el propósito? Pues no sé, pero tengo la intención, tengo esas ganas de hacer esto, de hacer lo otro,
y esta es mi intención. Ojalá que lo pueda lograr. Ok. Entonces, yo creo que cuando pensamos en eso, decía el doctor Chopra en su libro de las 7 leyes espirituales del éxito, sobre la primera ley del éxito, que es precisamente la ley de todas las posibilidades infinitas, que nos lleva a pensar que bien, tenemos muchas ideas, tenemos muchas intenciones, queremos hacer muchas cosas, pero nos apegamos a un solo resultado. Y esto es precisamente lo que yo llamaría, desde la perspectiva del autor, yo llamaría como imposible. O sea, no solamente podemos fijarnos en cómo queremos que sea el resultado. Yo desde muy niño escuchaba por allí en mi casa que decía, uno propone y Dios dispone. Ok, pues sí, como que todavía falta que me aprueben ahí arriba y que me pongan sello autorizado y aprobado, y así se va a hacer. No, entonces la fuente a la que llama Chopra en su libro, la fuente, que es precisamente la energía pura, la fuente de energía pura, ilimitada, con vibraciones tan rápidas y tan indescriptibles para el ser humano, que desafían la medición y la observación, y que, bueno, no sé si decir por fortuna o por desgracia, pero hay cosas que no podemos medir, como por ejemplo, en qué frecuencia se transmiten los pensamientos humanos, en qué frecuencia está la energía pura, ilimitada del universo, de la fuente, de todo poder, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces creo que si la intención lo determina todo en el universo, decía el doctor Dyer, es omnipresente, es ilimitada, o sea que no hay sitio donde no esté, no hay un sitio donde no esté esto que llamamos el potencial, la intención, lo que llamamos Dios. O sea, no hay nada, nada en donde no esté eso que llamamos Dios, porque las partículas, mis manos, mis uñas, el micrófono, todo tiene esencia divina. Bueno, si lo vemos así, entonces quiere decir que tendríamos que hacernos una pregunta que se hace también el doctor Dyer. ¿Por qué tantos de nosotros nos sentimos desconectados de la fuente y con tanta frecuencia? Y algo aún más importante, si la intención lo determina todo, ¿por qué nos falta a tantos de nosotros tanto de lo que nos gustaría tener si tenemos la intención de tenerlo? Es curioso. Y ahí es donde yo me quedo así pasmado y te diría así en plan de charla informal: oye, ¿cuántas cosas has deseado en tu vida y te has quedado solamente con la intención de lograrlo? Entonces, imagínate que esa fuerza que se llama energía pura, ilimitada, está en todas partes. No hay sitio alguno en el que no esté. Y no se puede dividir, y está presente en todo lo que vemos, en todo lo que tocamos, como te decía. Y estoy citando literalmente, o sea, textualmente al doctor Chopra, al doctor Dyer, Wayne Dyer, que dice que no se puede dividir esa energía, está presente en todo cuanto vemos y tocamos, y entonces quiere decir que solamente es cuestión de darle forma, y cuando le damos a esa forma lo que es, o sea, tu cuerpo físico forma parte de la totalidad que emana de esa energía. En el momento en que fuimos concebidos, por ejemplo, por papá y mamá, que hicieron de las suyas, y entonces nos concibieron, entonces la intención pone en marcha la forma física que vamos a adoptar y el desarrollo del proceso del crecimiento y de envejecimiento que ya está programado en nuestros genes, y que hay una intención
¿Cuál es la intención del universo de que seamos como somos? ¿Por qué nos hizo así como somos? ¿Por qué guapos, feos, hermosos, altos, chaparros, gordos, flacos, blancos, negros, prietos, chinos, blancos, amarillos, rojos? ¿Por qué nos hicieron así? ¿Cuál es la intención del universo de que seamos así como somos? Bueno, la única manera de entenderlo es que no intentemos entenderlo. O sea, perdóname si parece medio chafa, pero no es necesario que entendamos cuál es la intención del universo de por qué somos como somos. Lo interesante es que entendamos que una vez que nos han hecho, una vez que somos lo que somos, logremos sacar el mejor provecho de quién somos. Vas a ver lo que te voy a decir ahorita, porque seguramente te va a interesar. Mientras tanto, nos dice Patricia Reyes: buen día, señor Marín. Muy bien, gracias, Patricia. Adriana Santoscoy dice: excelente tema, buen día, señor Marín, como siempre, un gusto escucharlo. Pues qué bien, como siempre, un gusto que me escuchen, que escucharlos, verlos, escribirlos, leerlos, y que sintamos esa energía pura de la intención. Déjame platicarte un poco más de esto. Ojalá que te quedes aquí con nosotros. Mientras tanto, queridos amigos, yo voy a ir a una breve pausa y después regreso para seguir platicando de este interesante tema sobre el inmensísimo poder de la intención. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre es bueno que tratemos en lo posible de entender aquello que de entrada decimos que no entendemos. Es un poquito como cuando uno compra un objeto, un aparato o no sé, algo que no sabemos cómo funciona exactamente. Y yo siempre recuerdo con mucho cariño a mi padre, que me decía siempre, invariablemente: primero lee las instrucciones. Porque de niño mi padre me regalaba esos avioncitos y carritos para armar, y los ibas pegando uno por uno, pieza por pieza. Y uno pues quiere hacerlo porque pues así es uno torpe y todo eso. Y me detenía y me quitaba el carrito y el avioncito y me decía: primero lee las instrucciones. Y aprendí a hacerlo. Entonces no hay cosa que yo no compre, que yo no adquiera, que yo no aprenda sin antes leer las instrucciones. Lo malo es que los seres humanos no traemos instrucciones bajo el brazo. Cuando tú conoces a una persona, no sabes cómo tratarla, no sabes a dónde llegar. O sea, por eso es que las relaciones humanas son tan importantes. Lo importante también en esto es que cuál es la intención de relacionarnos con los demás. Esto indudablemente resulta muy interesante, queridos amigos, porque nos dice que de alguna forma... ¿Dónde quedó la bolita? A ver, déjame ver, porque de repente... Ok... Muy bien, entonces te decía, déjame decir que dentro de la intención, o sea, eso que tenemos que llamar intención, no se pone en entredicho, no debemos hacerlo si tenemos más o menos claro qué es lo que deseamos lograr. Por ejemplo, ya hemos dicho, y esto es muy importante mencionarlo de nuevo, que el ego, eso que llamamos ego, está compuesto de 6 elementos primarios que explican cómo sentimos la experiencia de nosotros mismos
al estar desconectados de lo que llamamos la fuente universal de la energía potencialmente infinita, digámoslo así. Entonces, al permitir que el ego decida nuestro sendero de vida, al permitir que el ego decida lo que nosotros suponemos que somos, lo que creemos que somos, que es esa falsa creencia del yo falso, que es el ego, y que cuando nos cargamos más hacia el ego, bueno, no sé cómo lo entiendas, pero el ego, cuando lo desactivamos, el espíritu o la parte esencial de nosotros, desactivamos las fuerzas de la intención, dicen los expertos. Entonces, ¿cuáles son esas convicciones del ego? Creo que vale la pena repasarlo, recordarlo, porque mira, decía y cito al Dr. Dyer. Número 1. El ego es: soy lo que tengo. O sea, lo que poseo me define. Fíjate nada más. O sea, si yo creo que soy lo que tengo, entonces voy a querer más, y entre más, mejor, dice el ego. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Soy lo que hago. Lo que consigo me define. O sea, si soy lo que hago, quiere decir que yo soy y hago, soy ingeniero, soy médico, soy filósofo, soy esto. Y entonces ahí la pregunta, cuando nos dirigimos al ego, decimos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? La contraparte de eso sería, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? O sea, el ego, ¿qué haces? El espíritu, ¿quién eres? Número 3. Soy lo que los demás piensan de mí. Mi reputación me define. ¿Ah, sí? O sea, si los demás dicen que eres un esto y eres un lo otro y no está bien, entonces ¿así te defines? O si los demás te dicen que eres la pureza divina y eres el arcángel X, entonces fíjate cómo lo que dicen los demás desde la perspectiva del ego te define. Número 4. El ego dice, estoy separado de todos los demás. Mi cuerpo me define como ser único. Es esa creencia falsa que nos han vendido acerca de que somos únicos, que somos especialmente únicos y que estamos divididos y que estamos separados de todo lo que nos falta en la vida y que nuestro espacio vital está desconectado de mis deseos, porque muchas veces decimos, oye, yo creo que no tengo lo que quiero porque no sé cómo obtenerlo y me voy a proponer luchar, porque vuelves al punto número 1 del ego que dice soy lo que tengo, soy lo que hago, pero nunca nos ponemos a pensar en soy lo que soy. O sea, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y en el punto número 6, estoy separado de Dios. Mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios, lo cual aquí un poquito complicadillo, un poquito así como que espérame tantito, porque si tú le dices a alguien que es muy devoto o muy devota y le dices, oye, no todo lo que tú haces según tu creencia muy egotista, o sea, cuando se inflama el ego, tú puedes llegar a creer que tú eres bueno y que Dios te aprueba. Pero mira, fíjate bien, el ego dice, estoy separado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios. Bueno, por mucho que se intente, no se puede acceder a la intención a través del ego, y entonces dedicamos tiempo a reconocer y reajustar algunas de estas convicciones o a agarrarse de lo que
nos parezca más adecuado para nosotros, porque bien que mal, las personas tenemos creencias. Entonces, si tú crees que vales dependiendo de lo que tienes, entonces estás actuando desde la perspectiva del ego. Pero si tú crees y tienes la convicción de que entre mejor persona seas, entonces estás actuando desde la perspectiva de tu esencia, de lo que es la intención, porque vamos a verlo cuando regresemos. Entonces, ¿de qué intención hablo cuando me refiero a mi persona? No la intención del mundo, no la intención de los demás. Mi intención, ¿cuál es mi intención al definirme como me defino? Bueno, pues entonces vamos a ver aquí, queridos amigos, cómo está el asunto. Déjame ver si estoy en lo correcto. Nos dice Mari Quijada, dice, buenos y nublados días. Sí, incluso yo hace rato estaba escuchando la lluvia. Está muy frío, está nublado y así va a estar hoy y mañana. Y de acuerdo a los meteorólogos, entonces la cosa va a estar así, semana de lluvia en este mes de enero. Bueno, queridos amigos, pues es el momento de ir a una breve pausa y luego regreso con muchísimo gusto. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia, en vivo, presentando el inmenso poder de la intención. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando hablamos del poder de la intención, en primer lugar debemos hablar sobre cómo activar esas fuerzas de la intención, que es un proceso que consiste en conectar con nuestro ser natural. Difícilmente lo logramos si no sabemos con precisión, lo cual no es malo. No sabemos con precisión la diferencia entre ego y esencia de uno, el espíritu, lo que uno es, pues. Y entonces, cuando tenemos que deshacernos de la identificación del ego, el proceso se desarrolla en 4 etapas, dice el doctor Wayne Dyer. Primero, la disciplina es la primera etapa. Aprender una nueva tarea, aprender un nuevo hábito, dejar lo viejo para que quepa lo nuevo, requiere entrenar al cuerpo para que actúe de acuerdo a nuestros pensamientos. Por eso es muy difícil cambiar. Vamos a suponer que queremos cambiar la forma en que nos llevamos con la familia, por ejemplo. O sea, tú dices, y he escuchado muchas veces el testimonio de personas que nos consultan para averiguar, para entender cómo es que se pueden llevar mejor con su pareja, con su familia extendida. O sea, ellos suponen, muchos suponemos, creo que me incluyo, de que solamente con tener la intención de hacerlo, con eso basta. Y hasta decimos, estoy en el propósito de llevarme bien, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. O pongamos otro ejemplo, cuando una persona quiere bajar de peso, cuando realmente quiere tener un régimen en donde pueda notar
con el tiempo, y entre menos tiempo mejor para muchos, de cómo se va notando el hecho de estar a dieta, porque muchas personas se ponen a dieta día 1, día 2, día 50 y ven que las cosas siguen igual y dicen, no, pues no resulta y no está dando resultado, y lo dejan y ¡pum!, el rebote famoso. Y entonces esto se debe a algo muy importante. Cuando nos identificamos con algo, o sea, tenemos unas costumbres, tenemos unos hábitos, tenemos una rutina, comemos así, tenemos esta dieta, tenemos lo otro, y nos acostumbramos a hacer lo mismo siempre, y el resultado que obtenemos por hacer lo mismo siempre pues es muy evidente: sobrepeso, mala digestión, enfermedades de todo tipo, dolencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que eso ya no sea mi sufrimiento diario, digamos así? Bueno, en primer lugar acudimos, te repito, a la disciplina para aprender una nueva tarea, un nuevo hábito que requiere lo que necesita el cuerpo para que esté aceptando y obedeciendo lo que tus pensamientos dicen. Por ejemplo, tú dices, ya no voy a comer esto porque no quiero comerlo. En lugar de decir, me hace daño comer esto, me dijo el médico que no comiera esto. Ok, muy bien, todo eso es válido y lo tomamos como necesario. Pero ¿qué tan válido es que me quiten de comer algo si yo no lo he quitado de mi inventario mental? Entonces no se puede. Se consigue con la práctica, se consigue con el ejercicio, se consigue con hábitos saludables, con comida sana, y sobre todo con la conciencia de que hay muchas cosas que tengo que cambiar o dejar para que mi cuerpo responda a lo que pienso. Cuerpecito, quiero estar esbelto, quiero estar delgado, quiero estar sano. Y entonces el cuerpo va a ir obedeciendo tus intenciones, porque ese es el poder de la intención. Y para poder lograr la intención y el propósito de lo que habías intentado o habías tenido intención de hacer, tienes que dejar lo que te está dañando, ni más ni menos. Ahora, la sabiduría, dice Dyer, es la segunda etapa. La sabiduría combinada con la disciplina fomenta tu capacidad para centrarte y tener paciencia a medida que armonizas tus pensamientos, tu intelecto, tus sentimientos con todo tu cuerpo. Fíjate qué interesante, o sea, no te quedes solamente con la intención de bajar de peso, sino que tienes que armonizar la paciencia, la disciplina, la sabiduría del cuerpo que te dice, ok, yo estoy así no por lo que comes, sino por cómo comes. No es la comida lo que engorda, sino lo que uno tiene como relación con la comida. Si yo me prohíbo o evito comer, no sé, harinas. Claro, el exceso de harinas, el exceso de carbohidratos, el exceso de grasas puede dañar al cuerpo. Por supuesto que sí, si no somos ningunos ingenuos. Pero prohibirlo, quitarlo de tajo porque me hace daño. O sea, ¿qué tanta cantidad es la que hace? Por eso es que nos dicen, todo con medida, ten cuidado, el exceso es de esto. No, entonces los excesos son justamente lo que nos dañan porque muchas personas pues no tienen medida, no tienen la sabiduría que se requiere para que tu intención de bajar de peso, tu intención de ser una persona saludable se cumpla, porque de alguna manera tus pensamientos siguen siendo los mismos, tus hábitos siguen siendo los mismos, en tu casa, en el trabajo, en tu cuerpo, con tu cuerpo, y entonces cuando yo recuerdo hace muchísimos años cuando alguien me dijo por primera vez que tenía que ser disciplinado. A mí la disciplina siempre me causó así como mucho escozor en la primaria, en la secundaria, y mi abuela era la primera que decía, yo espero que sean disciplinados y que tengan orden. Así era mi abuelita paterna y pues no recuerdo qué hacíamos con eso, pero siempre
nos llamaba la atención, a mí me llamaba mucho la atención, que como yo era muy disciplinado de niño, era muy educado. Mira qué niño tan educadito, me decían. Bueno, era mi ego que decía, ay, que soy educadito. Pero entonces no se alcanza esa disciplina o esa sabiduría si no tenemos conciencia de cuál es nuestra intención. Yo me pregunto a veces, ¿cuál sería entonces mi intención cuando niño de ser un niño educadito y bien portado y todo eso? Pues no era mi intención, simplemente era mi obligación. Desde mi punto de vista yo tenía que obedecer a los adultos, a mi padre y a mi abuela, que eran descendientes de militares. No digo que así sea textualmente, literalmente, sino que parecían, ¿no? Entonces, la tercera etapa, dice el doctor Dyer, es el amor. Y vamos a hablar de ello, de cómo disciplinar el cuerpo a la sabiduría del cuerpo y a la sabiduría de las elecciones que hacemos nosotros como personas. Entonces se le aúna el amor hacia uno, el amor propio, la autoestima, y vamos a ir viendo entonces con todas estas cosas que te estoy platicando. Entonces háblame de la intención. Bueno, vamos a llegar allí en un momentito, queridos amigos. Mientras tanto, déjame ver, ya leímos nuestros comentarios de la gente que nos escucha, de la gente que está conectada. Unos van, otros vienen. Bueno, pues qué bien en este lunes. Voy a ir a una pausa y regreso con muchísimo gusto. Yo soy Gilberto Marín. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia, y no te vayas, regresamos. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, si hablamos de amor propio, claro, muchos han dicho, y lo avalo, que es el primer gran amor de nuestra vida. El amor hacia nosotros, lo que nos queremos, lo que nos cuidamos, lo que nos responsabilizamos por hacer, por ser. Y entonces ahí es donde convertimos, digámoslo de esa manera, la tercera, digamos el tercer requisito para la intención, que dice el doctor Dyer que tras disciplinar el cuerpo con la sabiduría y estudiar intelectualmente una tarea, este proceso de maestría supone amar, lo que hacemos y hacer lo que amamos. Porque muchas personas hacen lo que hacen, pero no aman lo que hacen. Y entonces, cuando amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos, estamos convirtiéndonos en personas que hablan no del amor romántico, no del amor de pareja y todo eso, sino el amor propio que nos lleva a, digamos, a elegir hacer eso que realmente nos es benigno, nos es satisfactorio, nos es placentero. Ahora, no todo lo que hacemos por alguna razón, por alguna desgracia, no todo lo que hacemos nos gusta. Y no todo lo que nos gusta lo hacemos. Y cuando vamos reduciendo esa brecha entre lo que hago y lo que amo hacer, y por el otro lado esa brecha entre lo que hago y que
me gusta hacer, y cuando amo lo que hago, entonces me estoy convirtiendo en una persona satisfecha. Y entonces, cuando yo me convierto en una persona satisfecha, me entrego a esa persona satisfecha que soy yo. Me disfruto, me quiero, aunque suene un poquito egoísta o ególatra o narcisista, pero el hecho de querernos no es absolutamente nada de egoísta. Al contrario, es genuino el hecho de que teniendo lo que tenemos, siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos, nos amemos en ese sentido. Porque imagínate, ¿tú no amas lo que haces? Bueno, no te define como persona lo que haces. Lo que te define como persona es quién eres. Y si eres una persona capaz de llevar a cabo tus asuntos personales, también los de tu familia o la gente que está cerca de ti, y entonces la entrega es ese lugar de la intención en donde siempre vamos a poder decir con toda seguridad que estamos haciendo lo que queremos hacer. Aquí es donde tu cuerpo y tu mente no llevan la batuta. Digamos, es aquí donde tú no eres tú y te aproximas a la intención, porque en el universo hay una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los chamanes llaman propósito, como te decía al principio, y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está unido al propósito por un vínculo de conexión, como lo describió Carlos Castañeda en un momento dado. Ahora, el asunto aquí, queridos amigos, es que cuando queremos realmente lograr las intenciones, estoy buscando solamente la parte por donde voy a partir, y nos deja entender cómo siempre que nos sintamos mal, siempre que nos sintamos, digamos, perdidos o incluso de mal humor o con un genio de perros, como se dice, entonces yo creo que es mi intención respetarme a mí mismo en toda ocasión. Te repito, el día de hoy es mi intención respetarme a mí mismo, a mí misma, en toda ocasión. Segundo, es mi intención vivir la vida con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Bueno, ese es otro tema en donde tenemos la obligación moral, cósmica, divina, como quieras tú llamarle, de que tenemos que encontrar a qué vinimos a este mundo carapanda, como decía mi padre, y qué es lo que tenemos que hacer. Y si logramos estar en nuestro dharma, o sea, en nuestro propósito, entonces hemos cumplido con la intención de vivir la vida con un propósito. Es mi intención ser auténtico y pacífico con todos mis familiares. Cuando queremos corregir y mejorar las relaciones intrafamiliares, de pareja, tenemos que tener la intención. Entonces se oye más o menos así: es mi intención ser auténtico y pacífico con todos mis familiares. Es mi intención sentir que he triunfado y atraer la abundancia a mi vida. Es mi intención llevar una vida tranquila, libre de estrés. Es mi intención atraer a las personas ideales y las relaciones divinas. Es mi intención optimizar mi capacidad para curar y ser curado. Y es mi intención valorar y expresar el genio que soy. Déjame ir una pausa y hablamos un poquito sobre esto que he platicado y qué es exactamente lo que significa. Nos dice, bueno, ya leímos los comentarios de nuestro querido público. Realmente pues están todos muy ocupados, lo entiendo perfectamente.
Y voy a ir a la última pausa del programa del día de hoy. Queridos amigos, no se vayan. Yo soy Gilberto Marín y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, la intención, cuando tenemos realmente la intención de respetarnos a nosotros mismos en cada ocasión y en toda ocasión, hablamos de algo que está intrínseco a nosotros. El respeto hacia uno mismo, que por cierto, en los pilares de la autoestima de Nathaniel Branden, él habla sobre el autorrespeto, sobre la autoestima, pues en una palabra. Y entonces, cuando nosotros tenemos precisamente la forma en que podemos ver la intención, que tiene varias formas de ser interpretada, tiene varias formas, digamos, varias facetas, varias caras, varias intenciones, porque de alguna forma, cuando uno se siente desconectado con su propósito y que no sabe el poder de la intención, bueno, cuando te dé la impresión de que todo lo que te rodea te ha puesto o se ha puesto de acuerdo para que tú te sientas mal, que es una percepción muy, muy común, ¿sabes? O sea, podemos bromear si tú quieres, podemos decirlo en serio, pero la intención es la misma. O sea, ¿quién ha hecho que yo me sienta así? Parece que todo el universo se puso de acuerdo para hacerme sentir mal. Entonces, esto es un recordatorio de que debemos de mantenernos en calma, tranquilos, porque la intención no es el ego, sino es el espíritu, y el espíritu es silenciosamente gozoso, lo que nos lleva hacia acá o nos lleva hacia allá de una manera bien intencionada, porque es precisamente el recordatorio de que realmente la intención es el propósito de que cumplamos nuestra misión, nuestro propósito de una manera, digamos, ¿cómo te diría? Normal, tranquila, sin presiones, sin angustias, sin tensiones, sin estrés. O sea, hay muchas formas de decirlo, pero te lo diré de una manera muy sencilla. Cuando uno está haciendo lo correcto, las cosas le salen bien y no hay sorpresas, por decirlo así. Cuando uno está actuando mal o no va por el camino correcto y uno dice, pues ¿cuál es el camino correcto? Pues fíjate, si las cosas te están saliendo mal, si te peleas con todo el mundo, si tus relaciones amorosas no son de las buenas, entonces fíjate bien cuál es tu intención, qué quieres hacer allí, qué quieres lograr estando allí, estando siempre del chongo, siempre peleando, siempre discutiendo, siempre cuidándote de que no te vayan a engañar. O sea, ¿qué tipo de relación es esa? ¿O qué propósito tiene uno? ¿Cuál es la intención al estar allí? La intención es sufrir, hacerte la víctima, culpar a los demás de tus despropósitos y de tu sufrimiento. O sea, hay que tener bien claro que el propósito de la intención es saber exactamente cuál es
nuestra intención. Fíjate bien, no quiero que suene enredoso, pero como la intención se presenta, digamos, de manera espontánea, de manera natural en nosotros, que es un campo de energía invisible, inherente a toda forma física y que pertenece, por lo tanto, al mundo de lo inexplicable, al mundo de lo inmaterial, al mundo del espíritu, al mundo de lo metafísico, o sea, lo que está más allá de nuestra comprensión de lo que es lo físico, y entonces escapa muchas veces a nuestro deseo de explicar lo que verdaderamente significa el poder de la intención de la que habla el doctor Wayne Dyer en su libro del mismo nombre, El poder de la intención. Y entonces creo que de alguna forma este principio, o para llamarle de alguna manera, requiere de que seamos creativos, que tengamos gran capacidad de ser bondadosos. Tenemos el amor que te decía hace un momento, la belleza, que de alguna manera es como darle un significado a lo que nosotros percibimos. Es como si dijéramos, oye, ¿cómo percibes la vida? No, pues la percibo muy bella, la vida es muy interesante, la vida es muy bella, y si pensamos en mi vida, bueno, pues te puedo decir que, pues como todo, tengo momentos, algunos muy bellos, otros muy feos, pero siempre tratamos de definir la vida como algo objetivo, algo que debería ser así o algo que debería ser asá. Pero cuando vemos en la vida misma la belleza que tiene la vida, el hecho de haber nacido, el propósito del universo, la intención del universo de que hayamos nacido así, a través de esos papás, en ese lugar, en ese seno familiar, rico o no. O sea, ¿cuál es la intención del universo? No, yo no sé, tú no sabes, creo que nadie sabe, pero el asunto aquí es que la intención de que estemos aquí es ya necesariamente, intrínsecamente, ya de por sí es bello. Entonces, la belleza de vivir. Si encontramos esa belleza, encontraremos cuál es nuestra intención, nuestro propósito de estar aquí. Y te aseguro que de alguna manera, gracias a eso, vamos a tener la idea de que expandirnos, crecer, ser cada día mejores, superarnos, alimentarnos de cosas que realmente nos ayuden a crecer, a sentirnos cada vez mejor, en lugar de lo contrario. ¿En qué piensan o en qué pensarán las personas que se echan a perder, pues, por decirlo de una manera muy sencilla, que se entregan a las drogas, a los vicios, a los excesos o simplemente a la irresponsabilidad? O sea, ¿qué está pensando toda esa gente, digámoslo así? Bueno, pues a lo mejor lo que no están pensando es que son intrínsecamente bellos, necesarios, el universo tuvo la intención de traernos aquí para algo, y a veces lo tomamos por el otro lado. O sea, a lo mejor mi destino era sufrir, como decía una canción de los Freddys, de los Solitarios, decían los Solitarios, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y yo escuchaba esa canción desde muy joven, y yo decía, pues, qué bruto, ¿no? O sea, ¿cómo es que le tocó sufrir? ¿Quién dice? Pues uno dice, uno elige lo que quiere ser, y entonces la naturaleza elemental de la vida consiste en encontrar continuamente más expresión, más persona, más mí, más yo, más mejor. Y entonces, aunque sea poquito, aunque sea inadvertible, pero tenemos que lograr que cada día de nuestra vida sea, ¿qué te gusta? ¿Un 1% mejor? Híjole, mejorar
en la forma en que nos relacionamos, mejorar en la forma en que amamos, mejorar en la forma en que nos cuidamos, mejorar un 1% diario. Como lo decía en alguna ocasión, habremos mejorado 365% a la vuelta de un año. Oye, muy ambicioso. Entonces ponle que mejoremos un 0.1% diario, ¿no? Habremos mejorado 36% en el año. Bueno, quién sabe. Pero yo creo que esto requiere de que nos expresemos, de que realmente tengamos la mejor de las intenciones, porque ya de por sí el universo se encargó de tener su propia intención al haber llegado nosotros aquí a este plano. Ahora, ¿cuál es nuestra intención? A veces creemos que el ego nos da un propósito. Yo quiero ser esto, yo quiero tener lo otro, entre más tengo mejor. Y se nos olvida que en lugar de ser personas que tenemos, que hacemos, deberíamos de protegernos y cuidarnos y alcanzar al máximo posible lo que somos. No lo que tengo, no lo que hago, sino lo que soy. Esa es mi verdadera intención. Bien, pues colorín colorado, este programa se ha terminado, queridos amigos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nos dice Edna Rodríguez. Excelente tema, señor Marín, como todos. Muchas gracias por su sabiduría. ¿Sabiduría? Bueno, tiempo, espacio, lindo día a todos. Bueno, pues gracias por esos conceptos. Y luego nos escribe Larisa Carolina Sánchez López. Muchas gracias, señor Marín. Excelente tema, gran recordatorio de quiénes somos, a dónde vamos y tomar acción. Saludos. Muy bien, pues con esto nos despedimos y te propongo que nos encontremos de nuevo en este programa el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles de esta semana. No sé si va a estar lloviendo todavía, pero por lo pronto tendremos días lluviosos en este 22, en esta semana del 22 de enero del 2024. Yo soy Gilberto Marín, muchísimas gracias. Recuerda que puedes reproducir este programa aquí mismo en Facebook o también en YouTube. Búscanos en el canal de YouTube Gilberto Marín para que nos des tu like, te suscribas al canal y crecer y crecer y crecer. Esa es mi intención y ese es mi propósito. Gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles y mientras tanto, amigos, sean felices, pero por favor sean inmensamente felices. Un abrazo. No permitas que los miedos imaginarios de un futuro que no ha llegado perturben tu presente. No permitas que el recuerdo del pasado, que ya no existe ahora, contamine el momento en el que estás. Mírate con nuevos ojos. Esto es todo lo que hay y podrás crear un mundo nuevo, dejando atrás la tiranía de tu ego, de un pasado imaginario, de un futuro anticipado.